Buenos días, profesor. Buenos días a todos los compañeros que son partícipes del curso de negociación de proyectos. A continuación vamos a dar inicio a el desarrollo de un taller grupal de la materia de maestría de la Universidad de Columbus. Los integrantes de este grupo somos la licenciada Maribel Macolti, el ingeniero Oliver León, el ingeniero Edwin Naterón y mi persona Jimena Aguilar. Hola, buen día a todos. Buenos días, muchachos. Bueno, como introducción al tema, podemos mencionar que este trabajo se ha desarrollado principalmente estudiando un caso muy particular de negociación entre compradores y vendedores. Es una negociación que se da habitualmente y, bueno, se desarrolla en base a una guía para resolución de casos que ha sido proporcionada por el profesor. Y bueno, también podemos mencionar que las soluciones que planteamos y los puntos que se abordan acá no son los únicos que pueden ser, que pueden existir para la resolución de este caso, ¿no? Para solucionar este problema. Y bueno, también lo importante es que mediante este estudio nosotros aplicamos técnicas de negociación que hemos llevado o hemos estado aprendiendo a lo largo de este curso. Principalmente tratamos de enfocarnos en el método de Harvard. Ok, como punto 1 vamos a desarrollar la identificación del problema. Nosotros dividimos esta parte, bueno, tratamos de desarrollar esta parte en un cuadro donde se mencionan cuáles son las partes de la negociación. En este caso son el señor Gómez, que actúa como comprador, y el señor Barrios, que actúa como vendedor. Respecto a la conducta que pudimos identificar entre ambas partes, es que ninguna de las dos quiere ceder a la posición del otro. Y la relación entre ambas es que ha sido desde inicio hostil. Siempre han manejado muy bien la educación en ambos casos, pero la relación ha sido hostil porque ambos tienen comportamientos de negociadores duros. También, en este caso, ninguno de ellos tiene un tipo de relación previa a la negociación. Sin embargo, el señor Gómez realizó tratos con accionistas o socios del señor Barrios. Pero al señor Barrios no le interesa realizar negociaciones con el señor Gómez. Se identifica que hay un conflicto de intereses entre partes debido al factor monetario, ya que ambos no dieron a conocer desde el inicio sus posiciones. Ok, el problema que pudimos identificar es que hay un conflicto de intereses generado por la compra y venta de la estación de radio. Lo que se desea acordar es la compra de la estación, como dije, y bueno, la solución o lo que planteáramos es llegar a un acuerdo en cuanto al precio de la compra y venta y los beneficios que esta compra-venta traería. Bueno, también pudimos identificar las posiciones entre ambas partes. El comprador, por ejemplo, el señor Gómez, es un negociador duro, como lo dijimos. La recomendación que nosotros haríamos en este caso es que se evalúe realmente el valor que ofrece el señor Barrios en cuanto al conocimiento y experiencia de la empresa. Y bueno, se puede evaluar otro tipo de negociación como solicitar asesoría de él, tal vez realizar o hacer una sociedad en menor proporción, y pensar que la compra de una tercera parte de la estación, de la tercera parte que resta de la estación, le daría al señor Gómez una propiedad de toda la marca, ¿no? Y bueno, eso le traería en un futuro grandes beneficios y sería un valor agregado para la marca y para él. En cuanto al señor Barrios, nosotros pudimos identificar que es un negociador duro igual.
Y bueno, nosotros recomendamos que se pueda llegar a otro tipo de negociaciones, que se pueda ofrecer otro tipo de beneficios, tal vez ofrecer su experiencia como valor agregado para aún quedarse con bueno, aún quedarse presente en la estación, ya que él tiene gran apego, tiene un apego sentimental, porque ha estado como él dice, ha estado en momentos duros de la etapa desde el inicio de la estación de radio, ¿no? Y hay gente que no se le está retribuyendo con el valor ofrecido por todos esos años. Bueno, ahora voy a dar parte a mi compañero Oliver para que nos ayude con la siguiente. Buenos días, profesor Jaime Meneses. Buenos días, chicos y chicas. Me toca a mí la parte de identificar y priorizar intereses. En esta parte es importante saber qué es lo más importante para cada parte, tanto para el comprador como el vendedor. Para el comprador es importante la seguridad, es decir, saber qué es lo que está comprando, a qué precio lo está comprando. Luego viene el bienestar económico. A la hora de que él compre ese bien o ese producto, en este momento en la estación de radio, él sabe que le va a proporcionar un bienestar económico. Luego viene el sentido de pertenencia. Tanto para el vendedor como el comprador, que tanto esfuerzo hizo para que esta estación de radio produciese ganancia y tuviera éxito, también quiere saber que el comprador que lo quiera comprar tenga ese sentido de pertenencia. Entonces, esa parte de identificar los intereses es importante. Luego viene el control sobre la propia vida. En el video podemos ver que hay conflicto. Por eso es bueno identificar esta parte. Control de la propia vida. Para el vendedor, piensa que está perdiendo porque él quiere vender su estación de radio en 14 millones de dólares. En cambio, el comprador le está ofreciendo solamente 8 millones. Entonces, hay en este momento ese conflicto de intereses que a continuación, parte por parte, lo vamos a explicar y cómo solucionar. Luego viene el control absoluto de la toma de decisiones. En el video, cada quien está tomando sus posiciones. Tanto el vendedor como el comprador están solicitando lo que realmente ellos piensan que debe ser el precio de la estación de radio. Luego viene para el vendedor el bienestar económico, como ya lo mencioné, él sabe lo que está comprando y sabe que lo que está comprando le va a generar bienestar económico. Lo del vendedor es lo que pide es que se le reconozca su experiencia, tantos años de esfuerzo que hizo para que la estación de radio que él tomó en los inicios, que no producía ganancias, pero él hizo todo el esfuerzo, su inteligencia para que la estación de radio surgiera, quiere que se le reconozca en el precio. Bueno, el control sobre la propia vida, vamos a ver cómo solucionan las partes, si llegan a un acuerdo, pero cada quien debe tomar control de su propia vida. Ajá. En la guía práctica aparecen los acuerdos de Camp David. Es algo que sucedió en 1978. El acuerdo de Camp David surge porque Israel y Egipto estuvieron en guerra y solicitaron la intervención del tercero. Este tercero es Estados Unidos. Para ese entonces, el presidente Jimmy Carter interviene en este conflicto de guerra entre Egipto e Israel. Y gracias a la intervención de Estados Unidos, Israel y Egipto logran la paz. ¿Para qué se toca este acuerdo de Camp David? Porque tiene mucha similitud a lo que está sucediendo con el señor Gómez, con el señor Barros. Están en guerra, están en conflicto de intereses.
cada quien no cede en el precio, están como si estuviesen en una guerra. Entonces, una solución para este conflicto es solicitar la intervención de un tercero experto que evalúe el precio de la empresa y llegue a un término medio para los dos, para que gane tanto el señor Gómez como el señor Barrio. Por eso es que nos parece muy interesante este acuerdo de Camp David para la solución de este conflicto. Ajá. Otra opción para la solución de los conflictos es generar opciones. Es decir, hay un conflicto de intereses, todo el mundo está trancado en su posición. Quiero mis 14 millones. Y el otro lado de, no, te voy a ofrecer solamente 8 millones. Entonces, ese tercero debe generar opciones, soluciones. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos lo otro? Entonces, escogimos 3 opciones que nos parece interesante para resolver este conflicto. Uno sería involucrar a un tercero, como ya lo mencioné. Un tercero, no cualquier tercero, tiene que las dos partes aceptar que este tercero, la parte de confianza para las dos partes, intervenga y aporte soluciones de una negociación ganar-ganar, donde el comprador como vendedor se sienta satisfecho con el resultado de la negociación. La tercera parte podría también realizar un avalúo para saber el valor aproximado de la estación. Luego, para el comprador, el señor Gómez, valorar la experiencia del señor Barrio. El señor Barrio aportó muchos años para esta estación de radio y aportó mucha inteligencia, sabiduría y logró que la estación de radio tuviese éxito. Entonces es importante también que el señor Gómez reconozca esa experiencia del señor Barrio, que es muy importante. Incluso nosotros en las reuniones pensábamos que el señor Gómez debería tener al señor Barrio como alguien que asesore y continúe dentro de la empresa. Luego, para el vendedor, el señor Barrio, analizar el resultado del avalúo. Él debe analizarlo, pensarlo bien. Estoy pidiendo 14 millones, pero esta tercera parte experta me da este precio. Puede aproximarse a los 14 o puede aproximarse a los 8. Escuchar el consejo de esta tercera parte y llegar a un acuerdo. Las dos partes tienen que ceder. Las dos partes tienen que ceder para que se pueda dar un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Dentro del avalúo de la empresa y definir si está de acuerdo con estas estimaciones y reconsiderar una estimación que satisfaga su expectativa. Está pidiendo 14, puede llegar a 11, 12, 10, ¿ya? Ahí también se le está reconociendo una parte de lo que él hizo de tantos años dentro de la empresa. O otra solución sería buscar a otro comprador. Ahora le dejo a mi compañera Maribel. Bueno, buenos días chicos, buenos días profesor. A mí me toca hablarles sobre cómo considerar y evaluar las opciones en base a un criterio objetivo, o sea, la legitimidad, ¿verdad? Entonces podemos decir aquí que todas las negociaciones deben, o los conflictos, que cuando tenemos conflictos deben desarrollarse con buenos argumentos, utilizando argumentos que sean buenos, que sean válidos, pero también se debe utilizar lo que es la razón y también no podemos ir con amenazas a negociar. El objetivo de los criterios debe ser independiente para cada parte. En el ejemplo, de esta manera, en el ejemplo que nosotros vemos o en el caso que nosotros tuvimos, podemos decir que el señor Gómez debe considerar la experiencia del señor Barrios. En toda negociación hay una parte que es monetaria, o sea, estaban negociando 14 millones, 8 millones, pero sin embargo hay una parte que es implícita, que es la parte que es un valor agregado. Y en este caso de la negociación, el valor agregado que tiene esta negociación, valga la redundancia, es la experiencia que el señor Barrios
tiene, ya que como dijeron mis compañeros anteriormente, el señor Barrios es un fundador de la empresa. Así que él tiene una experiencia que inclusive los otros accionistas es posible que no tuvieran, y por eso pudieron vender la empresa o la estación de radio en un precio de 8 millones cada uno. Por otro, y esto lleva a que el señor Gómez pueda evaluar esa experiencia y reconsiderar un precio de manera que pueda pagarle al señor Barrios un dinero que sea más o menos de acuerdo a sus expectativas. Por su lado, el señor Barrios debe considerar que 14 millones para el señor Gómez es excesivo, ya viendo de que los otros accionistas vendieron sus acciones en 8 millones de dólares cada uno. Así que el señor Barrios debe reconsiderar también su precio de manera que lo pueda bajar un poco y llegar también a las expectativas lo más posible del señor Gómez, de manera que ambos puedan llegar a un acuerdo satisfactorio entre quizás 11 y 12 millones de dólares. Así que eso sería una de las partes. En cuanto a los objetivos, a los criterios objetivos, podemos decir que hoy en día y siempre ha sido fácil negociar o tratar con personas que están discutiendo algún problema o una negociación usando criterios objetivos. Pero también estos criterios objetivos deben ser legítimos y también deben ser, deben ser legítimos y también deben ser prácticos. Pero es más difícil negociar cuando las personas tratan de que la otra retroceda y para poder lograr lo que ellos desean, ¿no? Como mínimo, los criterios objetivos deben ser independientes a la voluntad de ambas partes. O sea, cada persona tiene una voluntad, cada persona quiere algo que para lograr. Sin embargo, los criterios objetivos deben ser independientes a lo que cada uno quiere. Y esto nos asegura una negociación prudente. Para lograr que los acuerdos, para lograr unos criterios objetivos que sean independientes a la voluntad de ambas partes, se deben usar criterios equitativos para juzgar los asuntos en fondo o procedimientos equitativos para resolver los conflictos en un momento determinado. Y en el caso que nosotros acabamos, el caso que estamos viendo, el criterio objetivo, como lo dijo mi compañero Oliver, es que un experto realice un evalúo que permita de una manera objetiva obtener un precio de la estación de manera que pueda satisfacer tanto las necesidades del señor Gómez como las necesidades del señor Barrios en un momento determinado y poder llegar al éxito de la negociación. Ahora los dejo con mi compañero Naterón, que le va a hablar sobre cómo identificar y evaluar alternativas. Buenos días. Primero que todo, debemos estar claros en lo que es MAN, que personalmente yo no sabía qué significaba eso, hasta que entramos en lo que es la clase de negociación y bueno, ya sabemos qué es lo que significa la mejor alternativa a un acuerdo negociado. MAN, como las siglas lo dicen, M-A-A-N, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Ok, la pregunta número 6 nos dice identificar y evaluar alternativas MAN. Aquí se debe definir la mejor alternativa y hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto a las alternativas que tendría cada parte, considerando cuáles son los recursos de que dispone cada parte si no se llega a un acuerdo. El objetivo es determinar y desarrollar las mejores alternativas que cada una de las partes tiene en caso de no llegar a un acuerdo. Y el MAN indicará la conveniencia o no de continuar con la negociación. Entonces, el objetivo es determinar y desarrollar las mejores alternativas de cada una de las partes tiene en caso de no llegar a un acuerdo.
el MAN indicará la conveniencia o no de continuar la negociación. Para tanto, el comprador como el vendedor deben tomar en cuenta que no pueden lograr el 100% de lo deseado. O sea que es como el video ayer que vimos de la naranja. Que, o sea, cada uno tiene que ver cuál es su prioridad, ¿no? Qué es lo que desea, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo. Y es mejor que cada parte tenga entendimiento de qué es lo que quiere antes de comenzar a negociar. Y el comprador debe considerar la calidad de la marca de la empresa, su recurso humano y la experiencia del vendedor. Vamos a hablar sobre las propuestas y los acuerdos. Primero que todo, debemos estar claros que para llegar a un acuerdo debes tener propuestas. Tú tienes que generar una cantidad de propuestas antes de llegar a un acuerdo. Y las propuestas para llegar a un acuerdo, a un negocio, en este que estamos hablando sobre la radioestación, es que hay que definir varias características para poder llegar a un acuerdo y a dos partes. Hay que crear formas que hagan la toma de decisiones más fácil. Hay que buscar los beneficios de cada parte, los beneficios mutuos. Hay que ampliar las opciones en la mesa. Y hay que diferenciar los momentos de cada negociación, porque hay momentos que se vuelven hostiles, hay momentos que se llega con cabeza fría, y hay momentos en que se vuelve muy tenso. Hay que tener claro que para llegar a un acuerdo debe haber un compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está comprando y la persona que está vendiendo deben tener ese sentimiento de que, no un sentimiento, porque al final tú tienes que tener todo legal, ¿no? Pero se debe tener un compromiso de que la parte que compró y la parte que vendió se sienten cómodos con lo que con el acuerdo que se llegó en la negociación. Así que una palabra fundamental en una negociación es el compromiso que al final se da en el acuerdo. Así que vamos a estar claros de que primero al llegar a un acuerdo hay que tener varias propuestas. En el video que vimos, que es sobre lo que estamos comentando, el señor Barrios le dice al señor Gómez: si usted se quiere llevar esta radioestación, el señor Barrios dice: mi propuesta es de 14 millones. El señor Gómez dice: mi propuesta es de 8 millones. Entonces el señor Gómez dice, esto es, o sea, él está ofreciendo 8 veces el movimiento de efectivo al señor Barrios. Espérate. Yo creo que paramos esto, ¿no? No se preocupen, yo lo edito. Hasta que era mía que estaba tocándome la puerta. Puedes continuar. Entonces, sus socios me dieron por 16 millones las 2/3 partes. Entonces, el señor Gómez pregunta, ¿por qué una tercera parte vale 14 millones? Entonces, el señor Barrios dice, esto es lo que vale la radioestación. O sea, esto es lo que él cree que él vale la radioestación. Entonces, ahí podemos notar de que el señor Barrios trata de convencer al señor Gómez de que la radioestación vale eso, pero eso es lo que él cree en su sentimiento por
por haber fundado la radioestación, por haber fundado la empresa. Entonces, ese es un sentimiento que tiene, pero realmente en el mercado no sabemos cuánto vale realmente. Y si la radioestación da para el movimiento de efectivo que al futuro se quiere, ¿no? Así que al final queda una negociación muy hostil en el cual se hablan de que lo tomas o lo dejas. O sea, cada parte, al final nunca se llegó a nada en el video porque es una propuesta no le agradó al otro y la propuesta que le dio el vendedor tampoco le agradó al comprador. Pero algo que tenemos que tener claro es que cada uno tiene que convencer en la negociación para poder llegar a un acuerdo. Así que para tener una propuesta, debemos tener 4 puntos específicos en el cual, por ejemplo, el señor Barrios le dice, si compras la radioestación te puedo ofrecer un descuento del precio. Esa es una opción esa es una opción, una propuesta que le pueda al comprador. Si compras la radioestación te puedo ofrecer un descuento del precio que deseo, o la contraparte puede decir, si compro la radioestación puedo bajar el monto de la oferta. Otra propuesta puede ser, si compras la radioestación te ofrezco por un tiempo limitado un 20% de ganancias. En un acuerdo, claro, todo escrito, todo legal, ¿no? Número 3, podríamos decir que otra propuesta puede ser, te ofrezco el 50% de mi parte de la radioestación por el precio que tú propones. O la otra parte puede decir, te ofrezco la mitad del dinero por tu 50% de la radioestación. Estamos viendo propuestas que al final pueden llegar a un acuerdo. Otra puede ser, si compras el 50% de la estación, te ofrezco ganancias por tiempo limitado. También puede ser otra propuesta para llegar a un acuerdo. Y en la guía que el profesor nos dio, nos dice que había que formar propuestas reales en base al video. Así que eso fue lo que hicimos. Formular propuestas para poder llegar a un acuerdo. Al final, en el video nunca se llegó a un acuerdo, pero nosotros estamos virtualmente llegando a un acuerdo con respecto a las diferentes propuestas, ¿no? Al final nunca se sabe qué pasó. Así que, para concluir, a través del uso de la práctica para la resolución de los casos, ambas partes son negociadores duros dentro de una negociación hostil o dura. Ambas partes no quieren ceder. Esto conlleva lógicamente a ningún acuerdo. Por lo tanto, recomendamos usar el método Harvard de ganar, ganar dentro de las premisas. Se sabe que cuando se negocia posiciones e intereses, no se puede lograr el 100% requerido. Ambas partes deben colocar como brújula el ganar, ganar. Esto orienta las ideas hacia la constitución de acuerdos satisfactorios para ambas partes, y ambas partes deben ceder un poco con lógica. Así que, profesor, de parte de Maribel, Ximena y River, concluimos con la presentación de nuestro trabajo. No sé si alguien más quiere agregar algo a sus conclusiones. Bueno, por mi parte, creo que desarrollamos lo más posible el tema, más que todo en esta última parte donde se dieron varias opciones de acuerdos, ¿no? Y bueno, recalcar que en una negociación no solamente se debe tomar en cuenta el factor monetario, sino que también ambas partes tienen mucho que ofrecer y que, bueno, se pueden brindar como valor agregado. Y bueno,
no sería un beneficio del 100%, sino tal vez obtengan entre ambos un beneficio del 150, 180%. Entonces, tratar de ver esos factores, esos puntos que van más allá de cuánto se les pueda pagar, sino cuánto ellos pueden retribuir entre ambos, ¿no? No sé si alguien más quiere realizar alguna otra acotación para terminar esta presentación. Bueno, mira, yo lo único que puedo decir que esto nos permite ver que las negociaciones no siempre son solamente monetarias, como dijo Jimena, sino que hay otro tipo de negociaciones o otro tipo de aspectos que pueden entrar dentro de una negociación que deben ser igualmente valorados así como la parte monetaria. A veces cuando hablamos de negociación solamente pensamos en lo económico, pero no necesariamente lo económico es lo más valioso dentro de una negociación. Creo que la experiencia del señor Barrios tiene un gran peso dentro de esta negociación y por eso es que hemos hablado en varias ocasiones de que el señor Gómez debía valorar eso, y eso es un ejemplo de lo que acabo de decir, que en las negociaciones se involucra diferentes aspectos, no solamente la parte económica. Bueno, chicos, muy orgulloso de formar parte de este grupo. Quiero agradecer al profesor Meneses por habernos ayudado tanto. Gracias a Jimena, a Maribel y a Naterón. Edwin, feliz día a todos. Aguanta, voy a decir algo. Otra cosa muy importante que hay que tener en una negociación personalmente y con la experiencia que la vida da a veces, hay que tener mucha paciencia para tú llegar a un acuerdo entre ambas partes. Por lo menos en este video vimos que las dos personas son negociadores. Se nota que cada uno va por lo que quiere. Pero para llegar a un acuerdo tú tienes que tener paciencia. Tú no puedes decidir en el momento de una vez sobre si vendo o si compro. Así que tú debes esperar el momento adecuado, estudiando bien las propuestas para poder dar un acuerdo de que cada uno quede satisfecho. Así que debemos estar claros en esa parte, porque si agarras la primera propuesta, puede ser que pierdas bastante. Así que eso es una de las ganancias que recibí en la clase sobre diferentes características que uno debe tener para negociar y para llegar a un acuerdo. Así que la clase ha sido muy beneficiosa porque sirve para tu trabajo, sirve para cosas personales. Porque personalmente a mí me pasó algo que yo tenía un terreno y entonces una persona me lo quería canjear. Entonces la persona me daba más metraje, pero yo le daba ubicación. ¿Entiendes? O sea, que el terreno quedaba en un lugar céntrico y el terreno de él quedaba un poco apartado, pero con mucho más metraje. Y ahí llegamos a un acuerdo. Entonces él me dice, dame tu terreno y me das $8,000 porque el terreno de él tenía más metraje. Y yo dije que no. A la semana siguiente porque me dice que ok, dame tu terreno y me das $5,000. A la semana siguiente me dice, dame tu terreno y me das $3,000. A la siguiente semana me dice, dame tu terreno y no me das nada. Entonces ahí fue que yo cedí, porque ya yo no tenía que dar dinero. Solamente cambiábamos terreno por terreno. Pero él está ganando ubicación y yo estoy ganando metraje. Así que ahí ganamos en las dos partes. Así que eso fue una negociación personalmente que yo tuve, en el cual apliqué estas técnicas que al final ayudan para tu vida personal y tu vida en el trabajo también. Así que, Ok, muchas gracias por tu aporte, Naterón. Y bueno, ahora sí finalizamos la presentación y el desarrollo de este tema, agradeciendo por la oportunidad. Buen día. Buen chao. día.